Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en una nueva edición de República. Les habla Carlos Monterroso, es un agrado que esté conmigo por la mañana, martes 27 de noviembre del año 2018, dedicados a ofrecerle a usted análisis de la realidad de nuestro país. Lo vamos a dedicar todo el programa para hablar de las propuestas de las candidaturas presidenciales y también asuntos que se vinculan con la coyuntura política económica del país. El presidente de la República también ayer ha presentado un informe de logros de las actividades que ha estado desarrollando el gobierno en el último año y nos permitirá hablar con nuestros panelistas de esto y su viabilidad y en qué condiciones asumiría el próximo gobierno que entraría en junio del 2019. Y es un gusto para mí recibir a Héctor Dada Iresi, economista e investigador, exdiputado, exministro de Economía. También es un agrado para mí darle la bienvenida a Rubén Zamora, abogado, ex embajador de El Salvador en Naciones Unidas, consultor para organismos internacionales. Buenos días, bienvenidos a República. Doctor Dada, buenos días, qué gusto que nos acompañe. Buenos días, Carlos, buenos días, Rubén, y buenos días a la audiencia que tiene la paciencia de escucharnos. Gracias por tomar la invitación, muy amables por estar con nosotros. Doctor Zamora, qué gusto también que nos acompañe. Bueno, don Carlos, es un gran placer también y un placer estar con todos ustedes esta mañana y con Héctor. Gracias, estoy seguro que nuestra audiencia está a la expectativa de escucharle su lectura, su análisis, un poco cómo va la campaña, pero sobre todo qué están diciendo las candidaturas a la presidencia y vicepresidencia de la República, si están hablando de propuestas concretas, si son factibles o básicamente estamos en los discursos y en las dinámicas casi que cotidianas de todas las campañas electorales, cada momento que se dan en los países. Pero bueno, iniciemos un poco con esto como una pregunta un poco más general, luego lo podemos ir definiendo o delimitando asuntos más particulares, doctor Dada. Estamos ya a la mitad de la campaña formalmente y hasta este momento, desde su criterio, ¿cuál es la fórmula presidencial que considera más concreta, que dice propuesta factible, si es que la hay o no la identifica? Mire, yo creo que es una campaña que en la medida que va avanzando está sustituyendo lo poco que había de propuestas al inicio por la utilización de la descalificación simple y en ciertos momentos hasta vulgar del otro. Sobre todo la campaña de Arena se ha ido distinguiendo en los últimos días por eso, lamentablemente hasta poniendo las partes más duras de esa campaña bastante desagradable en boca de su juventud, que me parece que es verdaderamente problemático para un ciudadano que mira que no hay respeto por la posibilidad de que los jóvenes vean otra clase de política. Yo encuentro muchas respuestas a qué quiero hacer, pero no cómo quiero hacerlo y con qué recursos voy a hacerlo. Creo que es bastante problemático. Si uno comienza a analizar como economista todas las propuestas que se hacen, uno llegaría a la conclusión de que necesitan un presupuesto que va mucho más allá del actual, ¿verdad? Un colega me decía el otro día que eran 2 presupuestos los que necesitaba uno de los candidatos para cumplir sus propuestas. Quizás no es tanto, pero a su vez ofrecen disminuir impuestos. Entonces, un Estado que, como dice el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, no tiene capacidad financiera de cumplir sus obligaciones más básicas, resulta que lo van a desfinanciar para cumplir nuevas obligaciones. La gente lo justifica diciendo estamos en campaña, pero curiosamente también eso se hace en auditorios donde uno esperaría más seriedad, como sus presentaciones en las universidades, por ejemplo, o en el ENADE, pero tampoco allí se habló cómo se va a financiar programas de desarrollo que tienen tantas ilusiones. A veces se usan simplismos y desgraciadamente no tenemos la exclusividad en El Salvador de que las campañas hoy tienden a utilizar simplismos sin mayores explicaciones, más a sacudir
los sentimientos de la gente que el raciocinio de la gente. Uno va a crear 300,000 empleos, el otro creo que 380,000. Pero uno dice que con el puro generar confianza en la empresa privada ya se van a crear los empleos, ¿verdad? Y uno se pregunta, ¿y por qué cuando un presidente de la ANEP se hizo inmediatamente de salir de la ANEP presidente, no existió la confianza para que se dieran esas inversiones, ¿verdad? O sea que el problema está en otra parte y no se está enfrentando. Y estamos en un momento donde ya no podemos seguir parchando, sino que tenemos que entrar a las soluciones profundas. Yo decía en un foro sobre cuestiones fiscales, leyendo un documento de FUSADES del 2003, que es la propuesta de plataforma de gobierno que le hizo FUSADES al presidente Saca, cuando iba a ser candidato el presidente Saca, donde decía que con las políticas actuales en ese momento, ¿verdad?, no había estabilidad futura y que se iba a entrar en una crisis. Yo decía también en ese foro que los salvadoreños tenemos una capacidad que creo que es récord Guinness de ir parchando las cosas e ir dejando, y las crisis nunca parece que nos llegan como los expertos predicen, ¿verdad? Vamos prolongando el tiempo, pero creo que se nos está agotando el tiempo y no estamos tomando en serio la crisis que se nos puede avecinar. Bueno, en la primera intervención que nos ofrece el doctor Dada, doctor Zamora nos dice un poco el qué, aunque no tanto el cómo ni con qué, digamos, con qué nos referimos al financiamiento. Y insisto un poco en esta pregunta general, si usted identifica de las fórmulas presidenciales alguna de estas que sea más concreta en formular propuestas que puedan tener algún grado de factibilidad o viabilidad, o por lo menos que generen interés, decir, bueno, quiero ampliar y escuchar un poco más de esto, ¿a qué se está refiriendo? Bueno, mire, creo yo que propuestas hay. Lo que no hay es un sentido de cómo sacar el país adelante, porque algunas propuestas van desde cosas tan ridículas como andar ofreciendo aeropuertos internacionales en la Unión, ¿verdad?, hasta sumamente vagas, ¿verdad?, como el otro que ha ofrecido que se va a oír a la gente, ¿verdad?, durante su campaña, ¿verdad? En ese sentido yo creo que el problema a mi juicio, lo que me preocupa es que esta es una campaña como si el país estuviera en normalidad, cuando no se dan cuenta los candidatos ni los partidos de que esta es la campaña o la elección que se está dando en un momento de crisis política. Miren, se le ha quebrado la gobernanza al sistema político. ¿En qué sentido? Que se ha estado gobernando desde hace ya bastantes décadas sobre la base de que 3 partidos políticos hay, el más fuerte, el de oposición, y el tercero, que es el que a cambio de prebendas, dinero y puestos, le hace la mayoría en la asamblea al del primer lugar, que suele ser el del gobierno. ¿Ya? Hoy ya no es así, hoy hay 4. Y eso ha desbalanceado completamente el sistema, y por eso es que la asamblea parece cada vez más entrampada frente a los problemas nacionales. ¿Ya? Segundo, la crisis de los partidos políticos, que viene ya arrastrándose, yo creo que ha llegado a un momento en que ha empezado a explotar. Mire, yo por lo menos en los años que tengo de darle seguimiento a la política del país, nunca había visto una cantidad tan fuerte de presentaciones en televisión, en radio, en los medios, de crítica directa a los partidos políticos. Y pareciera que no se dan cuenta de eso, ¿verdad? Lo más que llegan a hacer es decir, se reunieron el otro día y ya la comisión está empezando a ver reformas al código electoral. Y se les olvida que al que primero hay que reformar son a ellos. Y mientras ellos no cambien, y no cambien sustancialmente, no hay posibilidad. Y tercer elemento nuevo es que nos aparece el fenómeno del populismo en nuestra campaña. En los 20 años pasados no ha habido populismo en El Salvador, desde los acuerdos de paz, ¿ya? Para ponerle una fecha. Hoy tenemos
ese problema que es fruto precisamente de la crisis de los partidos políticos. Entonces estamos frente a una situación en que no solo ya la situación económica del país exige de soluciones de fondo, que yo coincido con Héctor, sino que también la misma política es la que debería de estar en estado de emergencia en este momento y al menos tener candidatos que puedan tocar la realidad. Aquí han habido caravanas que todo el mundo ha sacado noticias sobre estos migrantes que van para los Estados Unidos. ¿Qué han dicho las campañas? Nada, están ausentes de la realidad. Y esto es muy grave porque es un fenómeno típico cuando usted tiene una gran crisis política en la sociedad, que los que manejan esa crisis no se dan cuenta de ella y viven como si todo fuera lo normal. Yo ahí veo el primer problema, además de varios otros, que hay que enfrentar estructuralmente, no solo la economía, sino también la política. Vamos a hacer una pausa, pero me gustaría que en el transcurso de la plática incorporemos qué elementos desde su análisis y el seguimiento que llevan tanto de la economía como de los procesos políticos constituyen asuntos fundamentales que se deben de discutir por las propuestas de la Presidencia de la República en asuntos muy concretos, pero también me gustaría que hablemos sobre los espacios en donde algunos se han formulado, donde han dado sus propuestas o sus ideas en las universidades, en empresa privada y también en FUSADES. Me gustaría escucharles sobre estos puntos. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Esta mañana les ofrecemos un análisis de las propuestas de las candidaturas a la presidencia de la República y lo combinamos con asuntos de la coyuntura política y económica de nuestro país. Lo hacemos con Héctor Dada Iresi y con Rubén Zamora. Bueno, uno de los asuntos que quiero aprovechar e incorporar, doctor Zamora, y luego escuchar al doctor Dada sobre esto, hay algunas frases que ya empiezan a mencionarse de las candidaturas y que tratan de aterrizarse algunas ideas o acciones que eventualmente ellos harían de llegar al gobierno. Pero antes de eso ya han tenido alguna exposición en algunos foros o en algunos espacios. Mencionaba el doctor Dada, ENADE fue uno de estos, en donde llegaron los candidatos a la presidencia. Luego la UCA desarrolló una serie de conversatorios en donde llegaron todas las fórmulas y fueron cuestionados en diferentes campos según docentes universitarios y también en FUSADES. Digamos, en FUSADES entiendo que solo falta la asistencia de Nayib Bukele, pero ya han tenido una exposición. De esta exposición que han hecho en estos foros o en estos espacios que representan al sector empresarial, a uno de los tanques de pensamiento, y en el caso de las universidades, ¿ha identificado algo distinto? ¿Ha podido identificar algún aspecto más concreto o se mantiene la lógica de las campañas tradicionales en donde el alegato, en donde la crítica y en donde la generalidad es lo que marca el discurso de los candidatos? Pues miren, yo creo que en cuanto a propuestas y precisamente en lo que yo he podido seguir, sí, y le confieso que no sigo todo porque es imposible, ¿verdad? Es que son muy pobres las propuestas o muy genéricas. Por ejemplo, decir, mire, voy a crear empleos. Si no me da el contenido, el empleo es resultado de un viraje de la economía, una economía que lleva ya más de 40 años estancada, no crece. Entonces, si quiere hacer empleo, primero empiece por donde hay que empezar, que es activar la economía. Hay una pobreza enorme. El otro viene y ofrece que dice que va a salirse del neoliberalismo. Creo que no, ni siquiera entiende qué es neoliberalismo, honestamente le digo, porque su receta es que va a cambiar el sistema de pensiones. Y ya conocemos cuál es la salida, no lo quiso decir en público. Pero la salida de ellos es muy simple. Vamos a volver al sistema anterior de pensiones que tenía el Estado. Mire, el sistema actual está quebrándose, eso es cierto, pero querer volver al sistema antiguo, así como era, me parece que es la cosa menos viable posible. Primero porque la primera pregunta que hay que decirle, ¿de dónde va a sacar los millones de dólares que necesita ya no solo para ahora apuntalar los defectos del sistema actual, sino también asumir toda la problemática? Ya, entonces, cuando uno ve ese tipo de propuestas, uno dice, bueno, pero esto es en serio, honestamente, esto es en serio.
¿O es simplemente hacer una campaña porque uno cree que ya ganó, el otro cree que porque el otro le va a ganar, entonces se dedica más bien a atacarlo, ¿verdad? Y el tercero, uno no sabe, que da la impresión que ya aceptó que va a perder. Una campaña de esa naturaleza es lo que a mí me preocupa. Vamos a ver, ahora salió recientemente la propuesta del FMLN, no le he podido leer porque es muy larga, honestamente le digo, pero al menos hay una. Estamos esperando la de Arena, y la de Gana, no sé si va a haber alguna propuesta concreta por escrito y de carácter nacional. Bien, en función de esto, han surgido una de las frases, a mí me ha llamado mucho la atención, doctor Dadi, le consulto, porque está vinculado al tema de economía o en principio actividades económicas. Hugo Martínez habla de polos de desarrollo y en el documento que se presentó de propuesta de gobierno, pues aparece este término. Carlos Calleja habla de zonas de desarrollo tecnológico o distritos TEC. Nayib Bukele habla de una construcción de un aeropuerto en la zona oriental, que esa obra va a promover desarrollo productivo en la zona, crecimiento económico y crecimiento social. Eso es un poco lo que he tratado de identificar en un punto en común, desarrollo, pero no se habla de un modelo como tal. Pero me gustaría escucharle sobre esto, en concreto, polos de desarrollo, zonas de desarrollo o infraestructura que va a generar desarrollo. ¿Eso es lo que necesita el país en estas condiciones, o se está hablando de cosas que no tienen un arraigo, no tienen una aplicación concreta? Mire, aquí el problema es, y ese no es defecto solo de los partidos, también la academia, hemos dejado de discutir a fondo, quiero decir en serio, los problemas nacionales. Para cualquier economista, y aún no economista, que tenga alguna noción de cómo funciona una sociedad, el modelo que nos impuso Arena en 1989, el modelo neoliberal, fracasó. O sea que eso no lo dice solamente una persona que desde la izquierda haga oposición, también el gran economista norteamericano Danny Roderick, que no es un hombre de izquierda, dice claramente en un libro, haciendo referencia a El Salvador, que cuando vino aquí a El Salvador en 2003 le dijeron que la economía funcionaba muy bien, y él dice, y cuando comencé a ver los datos reales de la economía, descubrí que no funcionaba. O sea que no es nuevo que se agotó el modelo. El modelo iba a ser altamente exportador y terminó siendo altamente importador. O sea, lo contrario, que la dolarización nos iba a convertir en un centro financiero internacional, y fracasó. O sea, todas las apuestas que Arenas hizo, salvo la concentración del ingreso, que era parte del modelo, esa sí se cumplió. Pero todas las cosas que nos iban a dinamizar la economía no se cumplieron. Pero no hemos hecho una reflexión seria de qué hay que hacer. Pero mientras tanto, la realidad de nuestro entorno internacional nos está arruinando más la vida. Ese modelo fue concebido en un mercado internacional abierto, y hoy tenemos un mercado internacional que se cierra cada vez más. Pero eso no lo están considerando. Siguen hablando como si van a exportarle al mundo con plena libertad. Y mientras tanto ni siquiera se preocupan de la integración centroamericana, a la que va cerca de la mitad de nuestras exportaciones, ¿verdad? No han dicho una sola vez la palabra integración. No. Entonces, si usted no hace un análisis a profundidad de la realidad que va a enfrentar, tampoco puede tener soluciones. ¿Ah? Es como si usted va donde el médico y antes de analizarlo, usted le dice que tiene dolor de cabeza y le receta un analgésico, ¿verdad? Sí le va a aliviar el dolor de cabeza, pero no le va a remediar la enfermedad. El problema es que aquí estamos hablando de analgésicos.
y no de cómo entrarle en la enfermedad. ¿Qué significa cambiar el modelo neoliberal? ¿Por qué si no cambiamos el modelo, para hablar de otros candidatos, vamos a tener más éxito que el que se tuvo desde el año 96, que dejó de crecer la economía? O sea, esta economía, en broma y en serio, tiene 22 años de no crecer, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer usted frente a lo que está sucediendo? Mire, el otro día yo escuchaba a una persona de la derecha hablar de que las caravanas muestran el fracaso del gobierno de izquierda de El Salvador, ¿verdad? Y yo le dije, y la desconfianza en que ustedes pueden solucionar el problema si llegan al poder, porque si la gente creyera que a partir del 1 de junio del 2019 le van a resolver sus problemas, no se fuera. Si no es broma irse en la forma en que se han ido. Además, algo está pasando en Centroamérica, que del gobierno casi de extrema derecha de Honduras también se van, ¿verdad? Y en mayor cantidad que aquí. Pero si no nos metemos a fondo, si no comenzamos a ver cómo le echamos la culpa al otro, y en economía eso no resuelve los problemas, ¿verdad? Debo de hacer una pausa, doctor Zamora, y al regresar me gustaría ampliemos este tema de modelos, de nociones de desarrollo. Si en el fondo, ¿qué se requiere ante las condiciones y circunstancias socioeconómicas del país y qué implica de seriedad de las candidaturas, de lo que deben de formular en el campo de la economía, pero también en el campo de la política? Y escucharles un poco de la relación de los candidatos y candidatas con sus partidos políticos, que este es otro tema interesante. Volvemos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos analizando un poco las propuestas y los vínculos políticos de las candidaturas a la presidencia de la República con Héctor Dada Iresi y con Rubén Zamora. Ahora me gustaría aprovechar en este segmento, doctor Zamora, a hablar un poco de la relación de las candidaturas con sus partidos políticos. Y otro de los elementos importantes es cómo configurar o construir vínculos de lo que se denomina gobernabilidad entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa desde el 2019, porque el escenario ya está dado en la Asamblea Legislativa por la distribución de los grupos parlamentarios. Pero antes de llegar a eso, doctor Zamora, le consulto, ¿cómo analiza la relación de las candidaturas con las dirigencias de sus partidos políticos? Por ejemplo, empecemos un poco con el caso de Hugo Martínez y su vínculo con la Comisión Política del FMLN. No era el candidato preferido, si lo denominamos de esta manera, de segmentos de la Comisión Política del FMLN, pero también un poco el distanciamiento de esa Comisión Política para que el candidato se muestre como alguien que busca una expresión, no sé si de renovar o una cara distinta dentro del FMLN. ¿Cómo ve esta relación Hugo Martínez con la Comisión Política del FMLN? Mire, lo primero que yo veo es que efectivamente Hugo Martínez tuvo una gran oportunidad cuando aparece a última hora en la campaña y aparece con un discurso de cambio de partido, ¿ya? Apertura del partido, hay que oír las bases y todo esto. Esto se reflejó clarísimamente en las internas del FMLN. Más del 70% de la gente de ese registro fue a votar, lo cual es inaudito en los casos de siempre de las primarias en los partidos. Suelen votar más, cerca de la mitad, como en Arena, que fue una cosa normal más o menos la llegada. Pero ahí no. ¿Por qué? Porque eso expresó la voz y la gente del partido creyó que el hombre iba a hacer cambiar la cuestión. Pero a partir de allí, como que el tema que lo había llevado a la candidatura desapareció. Y ahí hay que tener en cuenta también que, si bien es cierto que el secretario general había ungido ya en enero, meses antes, a Gerson Martínez como el candidato de las bases del partido, y luego en la elección se dio cuenta que no era así. Si bien eso era cierto, ya con Hugo Martínez ya la dirección del partido estaba dividida. Y creo que eso se está reflejando en toda la campaña. El ritmo de la campaña de Hugo es muy lento,
se olvidó de los temas que creo yo que le hubieran permitido recuperar esos más de 300,000 votos que se le desaparecieron en la última elección, y diera a veces la impresión de que creen que no van a ganar. Entonces, eso veo yo en el caso del FMLN. En el caso del Partido Arena, sí, ahí hay un intento del candidato de tratar de decir yo soy diferente, ¿verdad? Aquella declaración que dio públicamente de que Monseñor Romero iba a ser su guía, ¿verdad? No creo que sea el consenso de Arena, ni va a aparecer en el programa de Arena, nunca, ya. Allí pareciera que hay algún tipo de roces entre o parte de la dirección del partido y el candidato, pero que no aparecen a luz. Y en el caso de Nayib, el problema es que la pregunta para mí ya no solo es, bueno, ¿y dónde están las ideas de nuevas ideas? Sino, ¿y dónde están nuevas ideas? Porque aquí es una campaña tan personalizada en el candidato que como que los partidos políticos desaparecen. Porque de hecho Gana ha desaparecido del escenario político, ¿verdad? Pero eso porque lo ha maltratado tanto el candidato que lleva, ¿verdad? Y lo ha, francamente, en buen salvadoreño, ninguneado, de tal manera que parece que entendió su lección y no aparece. Entonces, todos estos son síntomas de la crisis política que estamos viviendo y la que no queremos enfrentar. Hay un asunto que mencionaba el doctor Zamora, muy interesante, doctor Daddy, quiero escucharle sobre esto. Ya mencionaba el caso del FMLN y de Hugo Martínez y su relación con la Comisión Política del FMLN, pero en el caso de Arena, y luego escuchamos este vínculo de Nayib Bukele con Gana, pero en el caso de Carlos Calleja, ¿se puede hablar de que en Arena hay una expresión o hay una configuración de un ala, por decirlo así, un poco más liberal, con una más conservadora en las nociones, en algunos campos sociales, un tema de derechos, en el campo económico se mantiene igual, y la relación sobre todo con el grupo fuerte del partido, que son los financistas del partido, los empresarios fuertes que marcan un poco la agenda y la lógica de cómo se configura una plataforma y una propuesta de gobierno? Mire, yo no sé hasta dónde la expresión esa de que Monseñor Romero iba a ser su guía casi inmediatamente después de que le había ido a rendir culto al autor intelectual del asesinato de Monseñor Romero, sea algo más que una expresión de campaña, que estoy seguro que no le debe haber gustado sobre todo a los fundadores de Arena, pero tampoco ha tenido ningún significado, tampoco se expresa en las propuestas, ¿verdad? La participación activa del presidente de Arena en la campaña, sobre todo en la parte de la guerra sucia de la campaña, me parece que hay una coordinación y una utilización de la estructura partidaria, de la cúpula partidaria en la campaña que no existe en el FMLN, a pesar de que el secretario general del FMLN es el jefe de campaña, no aparece en la campaña para nada. Sí, distintos. Nayib siempre fue un candidato personal, no es un candidato institucional. Y yo estoy convencido que Gana hizo el negocio con Nayib sabiendo a lo que se atenía. No creo que se han llevado ninguna sorpresa en la campaña. El hecho de que hayan cambiado su bandera es un hecho que no sé si tiene precedente en algún país del mundo. Creo que de nuevo tenemos cosas singulares en este país y seguramente después de la elección Gana va a volver a su bandera. Ya lo dijo. Lo que refleja es que simplemente es un vehículo para poder ser candidato. Y hay un candidato del que no hemos hablado, que es Vamos, ¿verdad? Sí. Que es cierto que es un candidato que está bastante abajo en las encuestas, pero significa también una candidatura, la expresión de algunos sectores, y donde también las propuestas, el candidato a vicepresidente de Vamos dijo que él iba a quitar todos los impuestos a las empresas.
pero sin embargo están ofreciendo aumentar el número de policías, gastar más en educación, más en salud. De nuevo, reduzcamos los recursos del Estado y aumentemos los gastos, pero tengamos el presupuesto equilibrado, que es esa ecuación que no sé cómo se resuelve. Debo de hacer una pausa, pero me gustaría que ampliemos este elemento de la lectura de las candidaturas a la presidencia y su relación con el partido político y sobre todo los escenarios de gobernar en función de los candidatos que tienen más aspiración de voto. ¿Qué implicaría con la configuración que tiene actualmente la Asamblea Legislativa, el ejercicio de gobierno y también el tema de la situación económica y de las finanzas públicas, que creo que es importante que lo hablemos? Volvemos en minutos. Gracias por seguir junto a nosotros en República. Continuamos en este análisis con el doctor Héctor Dadirese y con el doctor Rubén Zamora. Ahora me gustaría continuar discutiendo el tema de la relación candidaturas y partidos, doctor Zamora, y escucharle sobre esto. En el bloque anterior traíamos esta idea de la relación Hugo Martínez FMLN, Nayib Bukele Gana y Carlos Calleja con el partido Arena, más bien. Y una de las expresiones estas en las internas del partido Arena, como se mostró una, no sé si decir fractura, pero la expresión del candidato Simán también marcó un aspecto que generó tensión en el partido, y la pregunta que aparece acá es, ¿esa tensión todavía se mantiene en la expresión partidaria? Y si se mantiene en la manifestación de las caras del partido a nivel de la Asamblea Legislativa u otras expresiones más territoriales y más municipales. Digamos, puede ser un elemento a tener en cuenta acá. Y el otro aspecto, la relación de los empresarios o financistas del partido en la dinámica de la campaña y del candidato. Es muy difícil porque esto nos hace entrar en aspectos especulativos, porque la evidencia empírica suele ser precisamente lo que se esconde. En campaña, si hay división de partido, hay a veces un entendimiento al inicio de la campaña. De esto no se habla, y aquí es frente único y lo resolvemos después. Eso es una tradición, no solo aquí, en muchas partes. Por eso esto lo vuelve difícil. Pero mi percepción, y en esto voy a hablar de percepciones, es que efectivamente el problema yo más bien lo ubico detrás del partido. El partido Arena es un partido que ha tenido siempre padrino, pues lo financian, ¿no? En el fondo lo dirigen, y a través de eso quieren dirigir el Estado, y lo lograron pues por 20 años, y son grupos empresariales muy fuertes. El problema de este caso es que el grupo empresarial se dividió. La división no fue propiamente en Arena, la división fue en los padrinos de Arena, entre el grupo que apoyaba a Simán y el grupo que apoyaba a Callejas, ¿verdad? En ese sentido, esa es una situación que creo yo que no se ha resuelto, ¿ya? Pero eso es un elemento. Pero por otro lado hay otro elemento que yo creo que hay que tenerlo en cuenta. A veces, conversando con empresarios que forman parte de este grupo, uno tiene la percepción de que su discurso es mucho más avanzado que el discurso del partido. Como que ahí hay una situación de un vacío entre los que lo financian con los que ejecutan en el partido, y que es mucho más tradicional el discurso del partido, más hacia la derecha que lo que uno observa en el discurso de estos otros señores, ¿verdad? Que yo lo he oído en privado, nunca en público, sí, que pues a veces me da la impresión que es más o menos más cercano a lo que piensan, ¿verdad? Y en ese sentido ese es otro elemento. Eso podría de alguna manera abrir la hipótesis, sí, que de lo que se trata es de la posibilidad de llevar un candidato que luego responda más directamente al grupo empresarial, puesto que él es parte del empresario, su padre es uno de los más grandes empresarios de este país, ¿verdad? Y de esa manera entonces enfocar en Arena una posición menos tradicional, dijéramos, menos neoliberal y un poco más abierta
a lo que son los problemas de la actualidad. Pero eso es pura especulación y así lo planteo. Bueno, pero me permite incorporar un elemento para escucharle, doctor Dada, es la relación de las candidaturas con un segmento de la empresa privada, que suele ser un aspecto complicado en este vínculo de la búsqueda de acercamiento, de respaldos o en algunos casos de patrocinio de campaña, o en otros casos es las condiciones para desarrollar su plan de gobierno al llegar a la presidencia, en el tema fiscal, sobre todo en el tema de incentivos fiscales, en los temas económicos y de promoción económica. Me gustaría escucharle sobre esto, doctor Dada. ¿Cuál considera usted que es la relación, el tipo de relación que debe sostener los candidatos a la presidencia con el sector empresarial? Por ejemplo, por sus características. Pienso en Carlos Calleja y en Nayib Bukele, y luego hablamos un poco de Hugo Martínez y de Josué Alvarado con el sector empresarial. Pero si le parece, iniciemos con Nayib Bukele y su relación con el sector empresarial, o como se denomina a veces, la gran empresa privada. Como decía Rubén, lamentablemente uno tiene aquí nada más elementos especulativos. Ciertamente, y no es una frase que salió de fuera de Arena, sino de dentro de Arena, ¿verdad? La que fue presidenta de Arena, Gloria Salguero Cruz, fue la que dijo que quien tomaba las decisiones en Arena era Arena SADCB. O sea que, y ella posiblemente sabía bien que ella también era empresaria, o sea, dicho sea de paso, no de las grandes, pero medianamente alta, ¿verdad? O sea que eso no es una frase de oposición a Arena, sino es algo que en Arena se sabe exactamente. Y la candidatura de Carlos Calleja evidentemente representa a un sector, una alianza de un sector agroindustrial con un sector comerciante, que tienen intereses muy concretos. Por eso no es extraño que no aparezca la integración centroamericana, por ejemplo, en los planes de Arena, a pesar de que los medianos empresarios tienen como mercado más importante para ellos Centroamérica. Creo que ellos están en una disyuntiva bastante clara y como disyuntiva, no clara en su solución, en el sentido de que el modelo está agotado. Ya es poco discutible en el mundo académico, salvo algunos recalcitrantes, pero también en los grandes instigadores del neoliberalismo como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que uno de los problemas fundamentales a enfrentar es la desigualdad. La desigualdad no se resuelve en el mercado, se resuelve con intervención del Estado, por la vía impositiva. Pero uno no encuentra en la campaña ninguna referencia a la desigualdad. Entonces, ¿hasta dónde han modernizado su discurso en ese sentido? Porque esto es volver al pasado también, ¿verdad? En los años 50 se hablaba mucho de la desigualdad. 50 del siglo pasado, o sea, estamos hablando de hace casi 70 años. No se está enfrentando a la desigualdad. Hay referencias muy escasas a las finanzas públicas y la mayor parte es cómo se le da más beneficio a las empresas. Sí. O sea, en el fondo es cómo vamos a aumentar la desigualdad. Porque eso no tiene límite. Suficientes beneficios le dio a la empresa privada el presidente Cristiani y todos los demás gobiernos, y se los ha mantenido el FMLN. El FMLN no ha tenido ninguna medida contra la empresa privada, ninguna. Entonces uno se pregunta, ¿cuál es el límite de los beneficios? Fíjese que según el Banco Central, no recuerdo si es 4,5 o 6% sobre sus ganancias lo que paga de impuestos sobre la renta la gran empresa privada. Estamos hablando de la más grande, porque la pequeña paga como 20%.
Entonces, ¿qué más beneficios le va a dar? ¿Le va a quitar totalmente los impuestos, como dice Vamos? ¿O realmente va a tener una política fiscal que va a enfrentar el problema de la desigualdad? ¿Qué hay que decir? Los mismos que predicaban que la concentración del ingreso era un prerequisito para desarrollo, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, en los años 80 y en los 90, ahora dicen que la desigualdad tiene un costo económico muy grave y que es uno de los temas fundamentales a enfrentar. Entonces, pero aquí no estamos hablando de eso. Y si se imponen los intereses empresariales de la gran empresa, ni siquiera de la mediana empresa, sino de la gran empresa en un gobierno, vamos a tener un problema muy serio en el país, porque no se va a enfrentar el cambio, los retos del cambio que requiere el país. ¿Qué representa Nayib Bukele en ese sentido? Él también es un empresario, es un hombre que tiene dinero, bastante dinero, no como los otros, pero tiene un buen capital, pero no acabo de saber qué representa, porque él trata de mostrarse como un hombre de izquierda, como si no tuviera intereses empresariales, pero tampoco dice cómo se expresa en la práctica esa postura de izquierda. Voy a acabar con el neoliberalismo, el FMLN ha acabado con sus principios de izquierda, pero no dice cuál es la postura que él asume. Creo que Hugo Martínez sigue hablando más de políticas para enfrentar intereses sectoriales que hablando de una visión de una nueva estructuración de la economía nacional. Creo que el frente que trató de inspirar la generación de un sector empresarial casi controlado por él a través de ALBA, tampoco ha logrado definir con qué sectores empresariales va a privilegiar su alianza. Uno, para gobernar, debe buscar sus alianzas privilegiadas. Eso no es un secreto, usted lo sabe perfectamente. Doctor Dada, tenemos que hacer una pausa. Muy interesante esta reflexión. Al regresar hablemos un poco del tema de la ideología. La ideología importa en las campañas electorales. Es importante para identificar a los candidatos. Volvemos en minutos. Gracias por continuar junto a nosotros en República. Seguimos platicando con el doctor Héctor Dada y también con el doctor Rubén Zamora. Seguimos en una plática muy interesante también en la pausa, lo hemos seguido discutiendo y hay otros elementos que me gustaría que sean parte de esta lectura, de esta plática para nuestra audiencia, doctor Zamora. El tema de la ideología. Los esquemas y marcos ideológicos importan en campaña, probablemente para las campañas no, pero para los ciudadanos identificar qué piensan, cuál es la visión, no solo de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia, también de sus partidos políticos, por qué interesa o por qué nos debería interesar los esquemas ideológicos en esta campaña. Mire, yo creo que empezar diciendo una cosa que no se suele decir, pero para mí es indispensable, es que todos tenemos ideología. Todos los seres humanos, no hay ser humano sin ideología, excepto aquel que está privado de sus facultades mentales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todos tenemos un enfoque de cómo es la vida. Todos hacemos cosas automáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué doy la mano? ¿Por qué saludo? ¿Por qué esto? Todo eso es parte de todo ese conocimiento que se vuelve en la sociedad, envuelve la sociedad. Esa es ideología. Ahora, ideología política es ya cuando una ideología sobre qué hacer con la sociedad se vuelve consciente. ¿Ya? Eso, los partidos políticos dicen que tienen ideología. El problema es que, primero, han abandonado el estudio de su propia ideología. ¿Ya? Mire, por ejemplo, les
el caso más claro son los llamados institutos de los partidos. Prácticamente han aparecido los institutos de formación, porque es a través de esos institutos que el partido forma a sus militantes. Eso prácticamente ya no funciona en el país, ¿verdad? Y entonces cada vez más hay una desideologización política de los partidos, ¿ya? Y que por lo tanto se observa en que el oportunismo empieza a ser la práctica diaria de estos partidos. Porque la ideología para un partido político es como un guía, para decirle, mire, debe de ir por aquí, debe de buscar esto, ¿ya? Se puede abusar de la ideología y convertirla en dogma de partido, y de eso tenemos bastantes casos en la historia, no solo aquí, sino en otras partes. Pero eso del apoyo que la ideología da para que el partido no se salga, para que no se corrompa, eso es lo que se ha perdido enormemente y es una de las causas de la crisis del sistema de partidos políticos en El Salvador. Y creo que se está reflejando. Cada vez tiene menos relación. Mire, véalo en el caso del FMLN, que es más evidente. Sí. El caso del FMLN viene de una declaración que es un partido socialista. Quitaron lo de marxismo-leninismo, sí, pero se declararon oficialmente socialistas, ya, sin segundo apellido, ya. Cuando empiezan al gobierno, estaban con un programa para modificar cuestiones del modelo neoliberal, que es el modelo pues, empresarial de la época. Y luego en el segundo periodo, ¿qué es la política que han seguido? Ver de buscar crear alternativas empresariales que les permita tener un peso dentro del mundo empresarial. En el fondo ese ha sido esa trayectoria del partido. ¿Dónde quedó la ideología? Creo que guardada en una gaveta de alguno de los dirigentes del partido. ¿O se transformó la ideología? ¿O considera usted que también se empezó a mover a un esquema ideológico distinto a estas categorías con las cuales surgió el FMLN? Bueno, primero como guerrilla, pero luego como partido político. En la práctica sí. En la práctica sí, pero no creo que no he leído ninguna declaración política de ellos. Lo hemos visto en otras partes del mundo. Cuando se cayó el muro y todas esas cosas, allí sí hubieron de partidos políticos que asumieron un nuevo papel en la sociedad y lo dijeron con toda claridad, el famoso eurocomunismo. Eso es un ejemplo de un partido que modifica su ideología, pero la readapta. Y terminó en socialdemocracia. Y terminó en socialdemocracia, claro. Y ahora, por ejemplo, en estas propuestas o nociones que aparecen candidatos que pueden mencionar que a mí no me interesa vincularme con las ideologías, es decir, no tengo ideologías. ¿Qué pasa cuando se escuchan discursos de estas características? Y usted mencionaba, la ideología política es al final un guía del trabajo de las actividades de cualquier proyecto político partidario en una sociedad. Mire, uno de los autores que yo le tengo más respeto y en mi formación política es Gabriel Marcel. Y él tiene una frase muy interesante que dice: la peor forma de hacer política es decir que no se es político. La peor ideología es decir que no se tiene ideología. ¿Por qué? Porque de hecho se tiene. Y lo que la ideología le podría ayudar para no descarriarse, lo pierde cuando conscientemente dice que ya no tiene ideología. Ya, eso es un fenómeno que sucede. Puede ser explícito o implícito y se da de las dos maneras en la realidad, y en El Salvador tenemos ejemplos explícitos e implícitos. Explícito de que no tiene ideología el señor Bukele. Implícito, creo que hay mucho de eso en el partido FMLN. Bien, ahora otro asunto para articular este tema que hablamos, doctor, dada la ideología, pero la gestión de la economía. ¿Podemos hacer una articulación de esto, de noción ideológica, de cómo se ven políticamente los partidos políticos, aquellos que se mencionan que no la tienen, con la gestión de la economía de un país y la administración de un gobierno? Y yo quisiera agregar a lo que ha dicho Rubén antes, que hay una forma de ideología que se plantea como no ideológica, que es decir que los problemas sociales y políticos se resuelven técnicamente. Pero solo mi técnica es la que vale. La que vale. Porque los economistas tenemos diferentes maneras de enfocar los problemas económicos. Si usted lee a Krugman, Premio Nobel de Economía, le va a decir que el Estado tiene un papel activo en la economía.
Si usted lee a Milton Friedman, que fue Premio Nobel de Economía y ha muerto Milton Friedman, le va a decir que el Estado debe ser mínimo. Los dos son respetables economistas. Cuando usted asume una corriente económica y hace técnica económica a partir de esa corriente de pensamiento, usted asume una ideología, aunque pretenda que no. Bueno, las propuestas de Fusades sobre cómo resolver el problema fiscal no son iguales que las del ICEFI. Porque usted tiene una organización que todavía se trata de colgar desesperadamente al neoliberalismo con una visión más neokeynesiana. Entonces, no me acuerdo cómo se llama un pensador chileno que una vez en un debate dijo que la peor dictadura es poner en manos de los técnicos las soluciones de los problemas sociales y políticos, ¿no? Que los pinochetistas lo escaparon a matar, ¿no? Esa pretensión de que la técnica es la que responde y que la técnica está de mi lado es verdaderamente dramática. Y eso está en la base del voto cruzado. Y también, ¿qué significa ser el mejor técnico? Y usted lo mira en la corte. Yo no solo tengo que elegir a los mejores abogados, sino a los abogados que, siendo buenos abogados y siendo honestos, tienen una visión democrática del Estado. Porque hay abogados excelentes que tienen una visión nada democrática del Estado, ¿verdad? Y usted que es abogado lo sabe, ¿verdad? No soy abogado. Usted es politólogo. Sí, así es. Perdón, pero usted lo sabe. Sí. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas cosas y la gente tiene que reparar en eso. Por ejemplo, toda la guerra del baremo, pero el baremo lo hice de acuerdo a mis criterios. Es el mejor según yo, ¿verdad? Pero no es el mejor en abstracto, no se es el mejor en abstracto. Entonces, eso hay que tener cuidado. Si usted me pregunta quién es el mejor de los candidatos, personalmente, el más capacitado para administrar el Estado, yo no tengo duda, es Hugo Martínez, ¿verdad? Pero eso no me dice que voy a votar por Hugo Martínez, porque puede ser que si lo considero lo mejor, pero lo que va a hacer es contrario a lo que yo pienso que se debe hacer, es el peor candidato en el fondo. Debo de hacer una pausa, pero en el último bloque me gustaría tener sus reflexiones finales de esta conversación que hemos tenido con ustedes y qué puntos consideran como los elementos emergentes o indispensables que deben ser parte de las actividades de la campaña, pero sobre todo de las propuestas. Volvemos. Último bloque de esta plática que hemos tenido sobre las propuestas de las candidaturas presidenciales, asuntos políticos, de la coyuntura también económica y sociopolítica del país, con Héctor Dadairesi y con Rubén Zamora. Este último bloque lo vamos a dedicar a escuchar las valoraciones finales de nuestros invitados, en específico sobre aquellos puntos, doctor Zamora, que usted considera que son los sustanciales que deben discutirse en las campañas o que por lo menos desde los medios de comunicación, desde el periodismo, desde las organizaciones sociales, tanques de pensamiento y demás, se debe exigir. Debemos demandar que se hablen en las campañas. Mire, yo creo que primero hay que decir dos cosas rápidamente. ¿Qué y cómo? De nada sirve decir qué voy a hacer si no sé cómo lo voy a hacer y cuánto me va a costar. Porque el gobierno vive del dinero del pueblo. Y eso es lo primero que nosotros damos para que ellos gobiernen. En ese sentido, creo yo que hay toda una problemática del país que no ha entrado a la campaña electoral.
el problema migratorio, por ejemplo, el problema fiscal, ¿verdad? El problema de la seguridad, ¿verdad? En que no entra en el sentido de decir voy a enfrentar este problema de esta manera y voy a hacerlo con esto, esto y esto. Que concreten los candidatos y que sean responsables de decir que si llegara a la presidencia no hay ningún arbolito de billetes en casa presidencial. Los únicos billetes que van a manejar son los que la gente ha tenido que dar y que los impuestos que más pagan impuestos en términos de sus ingresos son los de abajo, no los de arriba. Y que partan de allí para que entonces los programas tengan un respaldo financiero, un respaldo técnico y que la gente sepa de antemano qué es lo que van a hacer. Bien, doctor Dada, para usted, ¿cuál considera que son los asuntos sustanciales, importantes? Mire, yo estoy de acuerdo con Rubén en lo que acaba de decir y yo agregaría que deben de tener conciencia los señores candidatos que no pueden seguir parchando el modelo que impuso el presidente Cristiani en 1989, que reitero, está fracasado y no podemos seguirlo chineando como zombie que le está causando tanto daño a la gente. Que deben ser conscientes que nuestra expectativa de crecimiento, según los organismos financieros internacionales, es entre 2,1 y 2,3%, y si estamos creciendo 2,5%, significa que estamos creciendo más que nuestra expectativa, pero si crecemos solo 2,5% no vamos a resolver problemas. Eso requiere un Estado activo, tenemos que redefinir el Estado, el papel del Estado. Y hay un tema que no sé si lo han reflexionado, es que no basta tener políticas correctas, no basta tener objetivos correctos, ni siquiera bastaría tener recursos para eso, que no los hay, sino necesitamos una buena administración pública, moderna, eficiente, que responda a los intereses de la sociedad. Y por último, que si no enfrentan con seriedad el problema de la desigualdad, no tenemos derecho a seguirnos quejando de que tenemos violencia en el país, y esto se va a ir agravando en la medida que la desigualdad no se va enfrentando con seriedad como problema nacional. Y no sigamos solazándonos con las cifras de la encuesta de hogares, que nos da que ha disminuido la desigualdad cuando nunca se encuesta a nadie que gane más de $3,000. O sea, quiere decir que sí, los pobres subieron un poquito con respecto a las clases medias, pero están cada vez más lejos de las clases de ingresos altos. La desigualdad es un problema nacional y hay que enfrentarlo. Y claridad de que van a administrar un Estado que es de todos los salvadoreños, los que creen en Dios, los que no creen en Dios, los que son evangélicos o los que son católicos, en fin, que es un Estado de todos y tampoco debemos imponer credos religiosos como algunas campañas parecen comenzar a hacerlo en este momento. Bien, me resta solamente un minuto. Doctor Zamora, le consulto algo, sé que nos da para otro capítulo de otro programa y la invitación está hecha para volvernos a encontrar porque ha sido una plática muy interesante con usted y estoy seguro que nuestra audiencia la ha disfrutado también, pero es este tema, para las condiciones en las que estamos se requiere más Estado, por la circunstancia en que se encuentra el país, más Estado, más participación activa del Estado y dejar de lado otro esquema o otra noción en donde imperaba más la dinámica privada o del mercado. Yo le daría esta respuesta. Sí, se necesita más, pero de un buen Estado eficiente y con una claridad de dónde están sus prioridades. Si es así, por supuesto que se necesita más. Si no, más Estado es también más corrupción, más prebendas para ciertos sectores, más diferenciación de la sociedad, ¿verdad? También es eso, más Estado. El Estado sirve para eso también y aquí es uno de los mejores ejemplos de que han ocupado el Estado precisamente para polarizar nuestra sociedad, ¿verdad? Y no de ahora. Y no de ahora, no, esto es histórico, es histórico.
O sea, pues que en ese sentido sí, más Estado, pero bueno, eficiente y honesto Estado. Si no tienes esas tres características, mejor que no crezca el Estado, porque solo nos cuesta dinero y no nos da ninguna ventaja para el país. Muy bien, quiero darle las gracias por haberme acompañado, doctor Zamora. Ha sido un agrado, doctor Dadiresi, de verdad ha sido un agrado tenerles todo el programa y espero que nos volvamos a encontrar sobre la marcha o la fase final de la campaña, escucharles a ustedes sobre esto, la lectura de los candidatos, la lectura de las propuestas y del Estado también, del gobierno y del país mismo. Nos encontramos mañana, 6:30 en República.